¿Escuchaste hablar de las 4E? Quédate para tener un programa muy especial que va a cambiar tu cabeza si tomas decisiones de manera integral. Hoy vamos a ver las 4E. Esto es importantísimo. ¿Cuál es la diferencia de emprendedor, empleado, empleador y empresario? Primero tenemos el empleado. ¿El empleado qué tiene? El empleado tiene un trabajo fijo, un sueldo fijo, tiene tareas fijas, tiene que cumplir un horario y tiene que seguir órdenes. El empleado tiene que prestar sus servicios a cambio de una retribución. A partir de los 3 meses, el empleado puede solicitar el blanqueamiento de su recibo, se le da una tarjeta de crédito, como te lo dije, y también en algunos casos ya puede sacar préstamos bancarios. El empleado se basa en un sueldo fijo. Sueldo fijo. Después tenemos, esta es la primer E. La segunda E es el empleador. El empleador es el que toma al empleado, es el jefe, el que toma las decisiones, es el que asume la responsabilidad, la creatividad, el desafío, las cargas impositivas y además la construcción del negocio. Pero podemos decir que el empleador es el que se encarga de tomar al empleado, pero también es empleador en la búsqueda del negocio, en el intercambio de bienes y servicios, es el responsable de la creatividad del negocio. El empleador no solamente emplea personas, sino que también está comprometido con el funcionamiento de la empresa. Entonces también contrata y emplea servicios para los empleados, para la responsabilidad de ARCA o de AFIP, para proveedores, para contratar aquellos bienes e insumos que necesita para el funcionamiento de su empresa. También enlaza con acreedores y es muy importante que mantenga la motivación del crecimiento de su empresa. O sea que el empleador tiene muchísimas funciones que no se ven. Además, está obligado a estar capacitado, a estar instruido legalmente, jurídicamente, porque tiene que asumir las responsabilidades que se requieren en los distintos distritos, en los distintos municipios, en los distintos países también. Si quiere vender cadenas, si quiere dedicarse a la importación, a la exportación, tiene que estar informado a nivel nacional, provincial, cómo se tratan esos bienes o servicios según el lugar donde va a comprar o vender. El empleador es el responsable, pero además es el creador y el que otorga beneficios tanto a la parte pública como a la parte privada. O sea que el empleador es muy importante porque genera el dinero, porque paga dinero y es el que mueve el mercado. El empleador sería la E2. Vamos a marcar la E3, que es el emprendedor. Emprendedor. El emprendedor es el que inicia y crea una actividad. El emprendedor puede tener un trabajo fijo, puede tener varios trabajos, puede iniciarse con una idea y ofrecerla y cumple dos funciones muy pero muy importantes que son la función del empleado y la función del empleador. ¿Qué quiere decir esto? En realidad el empleador también es emprendedor, pero el emprendedor está en una instancia donde tiene que batallar varias situaciones. Primero, adquirir la creatividad, la responsabilidad, tener ideas sobre sistemas, sobre ventas, sobre marketing. Además, tiene que utilizar la innovación o bien puede tener un emprendimiento chiquito paralelo en su casa como un pequeño taller, un pequeño oficio donde decide ofrecer bienes y servicios. ¿Qué es lo que importa del emprendedor? Ahora lo vamos a ver. Quédate si sos emprendedor, compartí este programa si estás con algún emprendimiento, iniciando tu comercio. Si tenés un comercio y te sentís emprendedor,
porque hoy vas a saber qué es lo que pasa si decidís escalar o decidís fracasar eso que estás iniciando y cómo volvés a ser empleado. Por eso es muy importante escuchar este programa y además es importante compartirlo con lugares públicos donde se toman decisiones, porque muchas veces no se ve la brecha de crecimiento en el término de 6 meses, que es lo que en muchos casos se calcula si un negocio funciona o no funciona, y quédate para saber por qué. El emprendedor tiene que asumir dos roles, el de empleado y el del empleador. El emprendedor, como está teniendo un sueldo fijo y tiene obligaciones fijas y trabajo fijo, tiene que sacar, digamos, primero el hábito para poder entender si va a hacer crecer ese emprendimiento o no, o si lo va a tener como algo extra. Esto es importante entenderlo, porque muchas veces creemos que un emprendimiento es en términos de 2 años y ya se puede escalar y poner un negocio. Pero para poner un negocio hay que liderar el mercado y hay que ser líder también en ventas, en desarrollo personal y también en innovación. Y hay que ser moldeable. Te voy a explicar por qué. Porque cuando se saltan las etapas, en realidad, cuando pasás a decidir tomar empleados, ya dejas de ser ese emprendedor chiquito que se sentaba en la feria con la manta, o también el que lo lograba todo solo. Pasás a tomar decisiones. Por supuesto que un empleador se lo puede considerar emprendedor, claro que sí, tuvo que pasar por esas etapas, pero al continuar con el crecimiento y la escalabilidad, tiene que delegar, y esta es una parte muy importante para poder generar una empresa, que esa es la E4, a esta le vamos a poner E3 y la E4 es empresa. ¿Qué es lo que tenés que saber hoy? ¿Qué es lo que tenés que saber? ¿Por qué estás escuchando este programa? Porque si vos querés armar una empresa, tenés que tener cosas en claro. Primero, no te vas a basar por el término de tu crecimiento si es en 2 años, sino en tu compromiso y en tus metas. Las personas que formaron empresas a largo plazo, esas empresas que tienen 30, 40 y 50 años, tenían convicciones fuertes y pasaron por crisis gigantes. Crisis externas de países, de guerras, de decisiones incongruentes, de peleas familiares, de lo que vos quieras. Entonces, para formar una empresa tenés que tener la meta clara. Vamos a poner esto que es muy importante para tomar decisiones. Uno es meta clara. ¿A dónde querés ir? ¿Qué querés servir? ¿Y por qué querés hacerlo? Lo segundo que tenés que tener para que te funcione la empresa es tenés que aprender a delegar. 2. Delegar. Acá vamos a tener algo muy claro y una diferencia con el emprendedor. El emprendedor que se queda en un solo local, ¿qué pasa? Está llevando el control de lo que quiere llevar y está perfecto si eso te gusta, ¿eh? Ojo, acá nadie juzga a nadie, sino cada uno tiene la vida que quiere tener. Pero hay que entender la diferencia de tener locales en cadena o de decidir quedarte con uno solo y controlarlo y ser el dueño y el responsable. Cuando vos decidís crear una empresa tenés que aprender a delegar, a soltar el control, a manifestar aquello que querés, a tener empleados de confianza y a formar un equipo. 3. Equipo. Tenés que tener un equipo. En ese equipo vos tenés que identificar cuáles son las habilidades para que cumplan los mejores roles. Hoy en Estados Unidos, en muchas empresas se paga un 10% adicional a los equipos que trabajan más felices y venden contentos. ¿Por qué? Porque eso genera una atracción muy pero muy importante para que se acerque el cliente. Por eso es muy importante trabajar las habilidades del carácter, del servicio, de la buena atención y por sobre todo que el cliente esté satisfecho, que eso en muchos casos lo vemos de rutina, el cuestionario, si está satisfecho, pero para muchas empresas es la comisión del empleado que le corresponde. Por eso es tan importante el puntaje. De ahí depende su sueldo y en muchos casos depende su venta y su comisión.
Otra de las cosas que tenés que tener en claro si vas a armar una empresa es que estás dispuesto a pasar las crisis, a negociar, que estás dispuesto a perder y que estás dispuesto a transformarte. Muchos empresarios han perdido tiempo de familia, tiempo de todo en la vida, pero tienen que saber que están dando trabajo a familias. Por supuesto que si vos aprendés esto, a crecer y a delegar, va a llegar un momento que como lo lograste bien, vas a tener todo lo que perdiste en cascada. ¿Qué significa esto? Que el universo, que la vida, que la empresa, que el buen trabajo, las cosas bien hechas te lo devuelve en grande. Porque un empresario cede mucho tiempo de crecimiento, mucho tiempo de estudio, de capacitación, de reuniones, de pagos, de deudas y de imprevistos que muchas veces ni siquiera ARCA o la FIP, como quieras llamarlo, pueden sustentar, porque siempre la FIP va atrás de la norma que ya está establecida. Pero el empresario siempre está innovando con tecnología, con nuevos sistemas, con nuevas billeteras, con nuevos diseños, con nueva impronta. Entonces, tiene muchísimos desafíos que llevar. Y esto se te devuelve si creciste, como te lo explico acá con el manual de sabiduría del éxito, en todas las áreas de la vida, porque no tenés que crecer con la obsesión al dinero, con la obsesión a lograr la meta, sino que tenés que ir valorando cada proceso de crecimiento. Otra de las cosas que tenés que tener claro si vas a tener una empresa es lo siguiente: el dinero no es la prioridad, pero sí es importantísimo, sino el buen servicio. 4. Una empresa crece porque da un buen servicio, un buen producto, buen servicio y producto. ¿Por qué te digo esto? Porque escuchaste hablar de la venta del caso de los hermanos McDonald al socio que terminó comprando la cadena de McDonald's y que en ese caso logró vender la comisión y facilitar en varias cadenas los procesos, los sistemas para que puedan atender más rápido a las personas. Hay algo que tenés que entender. Hay muchas empresas que cuando entienden que ya el dinero no importa y que lo que importa es el servicio y transformar la vida del cliente, es ahí cuando la empresa crece y es recomendada y perdura en el tiempo. Y esto lo vas a analizar en muchas empresas mundiales que querían, por ejemplo en el caso de Disney, que el chico se lleve una sonrisa, que comas la hamburguesa pero que te atiendan rápido, limpio y bien, que tengas la diversidad de productos que querés, con lactosa, sin lactosa, con TAC, sin TAC, y todo esto fue estudiado y analizado en el mercado para satisfacer la vida del cliente. Por eso, en el caso de Thomas Edison, cuando se equivocó 9.900 veces en probar la lamparita incandescente, él logró lo que quería. ¿Por qué? Porque quería iluminar el mundo, no estaba buscando el dinero. Es ahí cuando tenés que observar bien y volver a la meta. Si estás dispuesto a pasar la bancarrota, las crisis del país, la diversidad de discusiones que requiere y también temas familiares y de relaciones. Es ahí que se cuestiona el verdadero emprendedor, que es empresario, que da empleo y que también es empleado. Uno de los temas que tenés que saber cuando estás armando un emprendimiento o tenés un local, que tenés que decidir si vas a escalar o te vas a quedar en eso. Una de las cosas que te pueden pasar, que por eso está abierta la inscripción de la Academia MIPRA, Mi País Rico es Argentina, por eso ofrezco las mentorías de dinero, es esto que te quiero decir y espero que te sea de mucha ayuda, y voy a cerrar el programa con esto porque se hizo muy largo. Cuando vos no estás creciendo, en alguna de las áreas, estás decreciendo. Por eso es importante recurrir a la capacitación y a los sistemas de innovación, porque eso te permite facilitar los servicios, facilitar las llegadas, tener más alcance y ser resolutivo. Y esto es importantísimo para comercios que tienen que pagar hoy alquiler, tasa municipal, habilitación. En muchos casos tienen que ver
si eso que venden requiere de otro tipo de habilitaciones especializadas en esos productos o servicios que ofrecen, y además tienen que abrir la puerta y recurrir a un empleado que también tiene cargas sociales y obligaciones que pagar, que eso genera mucho costo para ser solo un local. Por eso es importante que entiendas que la sistematización te va a permitir vender cuando no puedas abrir la persiana. Por eso es importante utilizar la tecnología y por eso es importante delegar. Y esto requiere de disciplina y de nueva capacitación y también de ser moldeable con el mercado, con lo que te pide la innovación y con lo que tenés que poder ofrecer para realmente satisfacer a los clientes. En resumen, espero que te haya servido hoy entender cuáles son las 4E. Hay muchas personas que toman decisiones y realmente no saben el sacrificio o el esfuerzo que es un emprendedor, y un emprendedor tiene que saber que si va a escalar no se puede medir el mercado en el término de 6 meses, porque cuando vos abrís la persiana tenés mucho gasto de alquiler, depósito, de habilitación, de cartelería, de perfeccionamiento, que todo eso lo hablo en el libro Mi Pobre País Rico, que estaría muy pero muy bueno si llegaste a atacar el programa, que muchos municipios, como sé que lo hicieron 2, bajen esas tasas y esperen a que el emprendedor pueda crecer en el término de 2 años. Esto facilitaría muchísimo que puedan permanecer en el tiempo, pero también hay que entender que hoy el mercado cambió y es mucho más online. Así que bueno, lo dejamos hasta acá. Espero que si sos emprendedor hagas una de mis mentorías que seguro te va a ayudar, y además te voy a acompañar en momentos de disciplina para que adquieras, en momentos difíciles, para que adquieras esa disciplina que te va a llevar a escalar. No tengas miedo de crecer. Acordate, si hoy no estás creciendo, estás decreciendo. Siempre está bueno sumar con un libro, con una capacitación, con alguien que te quiera empujar a que seas tu mejor versión. Ahora sí te mando un abrazo, que seas muy feliz. Espero que te guste el programa. Quiero contarte que sigo presentando Mi Pobre País Rico, el manual de sabiduría del éxito, motivación y dinero, y síntesis histórica de Malvinas, que es súper importante para todo el país, para seguir hablando de nuestras riquezas, de nuestro valor, de nuestra historia. Hoy es un día muy importante para San Martín. Ahora sí, te mando un abrazo, que seas muy feliz. Acordate que si tu cambio empieza ahora. Acordate que la Argentina es el país más rico del mundo, que las Malvinas son argentinas, y te mando un abrazo, que seas muy feliz. Chao.